los que se han llevado la iniciativa. Balón arriba, al salto de cabeza, Saúl ganando la lucha a Mori. Pelota para Carvajal, Carvajal con Xavi Alonso. Xavi que la abre perfecta para Mori, que corre por el costado. Ahí va a cerrar el Rayo Vallecano. Mori que hace un cambio, cae, dice el colegiado que no pasa nada, así que Mori vuelve a caer. En línea mira, el colegiado mira en línea. De que siga la pelota en juego. Cabeza Pepe. Rapiera. Tiene Saúl por dentro. También Adrián que recibe. Adrián ahí se mete en campo del Real Madrid. Un ratito va a buscar el centro. Con una pelota argentina. Saque de esquina. Nacho ahí en el hombro de Luka Modric. Atención al centro, tras Sobra punto de penalti, se le iba a Xabi Alonso para despejar. El juego de la falta, no lo vio el colegiado. Sale buscando la entrada, sale con el sigue buscar el balón de atención arriba, que son 1 contra 1. Toca o intenta tocar la pelota Nacho. Falta Karim Benzema, balón para el Rayo. Toca para Coentrao, la que levanta para regresa el año Coentrao en la caída. El tobillo. Real Madrid, El peor parado es ese tobillo de Coentrao, que el tipo ha cedido por completo. La operación fue completa. no tiene pinta, esto de los todavía muy claro de Coentrao, que sigue tocando el rostro con las manos y saquen del terreno del juego, han aprovechado los jugadores del Rayo para que resalte de Paco Gémez. También han hecho los jugadores del Real Madrid, tratando de animar con su compañero. Sí, Marcelo ya está listo. A tocar con el tobillo en el césped, ¿no? De 90 grados de torsión. El tobillo, el pie. Marcelo va a salir al terreno del club y Coentrao. Ojalá nos equivoquemos, pero esto parece en el 20 serio. Pelota para el Rayo Vallecano, pero intenta combinación de las obras. Atención a Las, que han seguido fuera. Di María de improvisado lateral, el centro bueno. Tocado Pepe. Intenta, pero falta colegiado. Falta favorable al Real Madrid. El salto que aguantó Pepe. Quitaron falta para el Rayo Vallecano. Va a sacar a que ya está pidiendo volver al terreno del juego. Si Marcelo quiere ir aprovechando y todo. no sé si el spray del frío que le habrán puesto. La pelota para el Rayo Vallecano. Balón para Arvilla, juega sobre Nacho, Arvilla, directo a la Zorra, recibe la Zorra contra Alves. Alves atrás. Balón para el guardameta Rubén. Que cambia.
Valle para achicar ahí a Bill. Carvajal con Bill. Buscando por dentro de Monte. Que ve que dentro de la puede para gestionar. Aparece Benzema. Controla la pelota de Monte. La bola para Di María. Di María que por el exterior para el juego. Que parece totalmente recuperado. Saque de puerta para el Rayo Vallecano. Luego, pues entró Diego Toyude. Buenas noches, Leche. Pues sí. ¿Cómo le va? Bueno, por el tiempo se mantiene solo las notas de mancha. En el círculo central para ofrecerse por rápido largo arriba. Toda la batería. Viera Descansar, la última jornada. Ah, sí. No está queriendo, pero. Sí, habrá que rotar. Ya. Que también me siento mandar, no la última jornada. Sí, no nos va a fuera. Vengo, o sea, a mí era que se quería mover porque yo también a la misma altura. Ha sacado perjudica la. Balón para Barcelona. Aro que juega. Las tocando atrás. Trasorra Benzema. Falta de frente. Balón para. Pueden saliendo. En este caso, José lo diga. Real Madrid. Por la banda de Nacho. Por Carvajal, chocan los dos, saque de banda. Largo, segundo balón. ¿Qué grupo es? Grupo 1, grupo 2. La pelota. Saque de banda. Aquí todo muy bien dibujado. Ah, bueno. Juegan el año que viene tampoco. Piensen bien lo que hacen, pero esto no funciona así. Sin buscar mayor conflicto. Los dos estamos viendo por el tiempo. Pelota ha botado el balón allá. Saque de banda. Jugada del Real Madrid. Estamos en el 22 que menos del Ecuador de la primera mitad. 1-0-1 en el marcador de Caracas. El año que viene, cuando la liga tiene que depositar una fianza. Sergio Ramos. La gente que abandona la liga, cada siguiente tiene que depositar una fianza y no Di María. Pero para mí que fue la técnica de demasiado, que dicen que se llega a la última. es que aquí no vale, es que el problema de abandonar una liga es que pertenece a una comunidad. En realidad no, porque no. Sí, pero yo estaba empezando a ver que se automáticamente que también Viera gana por tener el remate. Ahí está la el balón No, pero eso ten cuidado con eso porque no se puede hacer eso. El equipo igual 3-3 hay que adaptarse porque si os caza
jugando 2 contra 2, ambos equipos porque se eliminan de la liga. Pero no te expliques, ellos tienen que tener 3, si tienen 3, ellos tienen 2. Jugarlo los enfrentamientos. Y si no se juegan todos los enfrentamientos, hay que dar parte de la incidencia. Porque eso va a manipular un resultado. Y habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no esté. Pues es muy importante porque te ves implicados en un modelo con relación y encima de que no tenía nada que ver con yo a ver, a mí no entendía que claro, ellos llegan, claro, yo eso no lo sabía, no, que ellos si hay un jugador que no se presenta, bueno, sí, estaba ahí, ahí va para la pelota de las zorras, que la tiene la velocidad sobre este de Viva Línea, jugado con Galvez. Galvez va a cambiar el juego por la banda, buscando la pelota de Carvajal, para Pepe, por encima Pepe, este lleva el balón a Xabi Alonso, y por la falta. Efectivamente, si a las 22 horas sigue ausente, se le dará el encuentro por término 5. Es que además hubo un caso hace un año si no anotan la vida noche, muy bien, si pierde, si no, caso de ser obligatorio. Para los que no jugar, pero bueno, ya digo, en este caso no perjudica a nadie. y ya pasaba un fray y decía, siempre iban por la sexta. La gente pensaba que tenían que quitar los puntos a todos los equipos. 7 puntos y los partidos favoristas. Yo un 3-0 no, bueno, si jueguen la primera vuelta entera, eso Ya, pero no se quita. Por eso, pero lo que decían pues acaba una partida. No, la tienen que quitar todos los enfrentamientos a todos. Y yo, tienen que quitar el equipo. Peor, siempre hay alguien perjudicado. Por eso no se debe hacer. Hay que ser consciente. Antes de apuntarte, piensa bien si vas a poder jugar la liga. Nunca mandó los entrenamientos. Si un día faltas, puedes coger a cualquier persona que te vaya a llamar, cualquiera que no esté jugando en otro equipo, cualquiera, no importa jugar por mí y tal, igual, pero yo va a perder, pero no vas a penalizar. Es salir de evitar la penalización. Ahí tiene, ¿no? El remate termina en gol, pero el niño lo ha tenido muy claro. Cambia la trayectoria de la pelota, desde aquí lo veremos mejor.
José, ¿quieres bastante si quieres? Pero el primer buen centro que llegó de las... Todo esto. Además que termine definitivamente, incluso la trayectoria de Oro que está informada por una capilla. En cualquier caso, termina tocando la pelota y convirtiendo dentro de la portería del Real Madrid. Falta ahora por Raúl. Por esta acción de piso contra Cristiano Ronaldo. Favorable a la Real Madrid. Xabi Alonso y Cristiano Ronaldo. El público se lo toma mal, donde el gol anulado. La tercera al golpeo ahora. No parece que vaya a buscar un lanzamiento directo Cristiano. Va a ser Xabi Alonso el que coja la pelota con mucha rosca. Se lamenta Sergio porque sabe que habiendo ganado esa pelota al margen. Sí, es que Sergio suele hacer lo mejor. Habiendo ganado con tanta claridad, podían mandar bastante por... Vaya más valiente no puede ser para sacar la pelota desde atrás. Y haciéndolo francamente bien el equipo de Paco Jiménez. Aparece para jugar ahora Xabi Alonso. Atención a Bale. Tiene la pelota de Bale. Tiene espacio. Benzema y Cristiano como rematador de Cristiano. Segundo palo Benzema. Benzema se lleva. Y otra vez como alguien te demuestra que también es goleador. Aquí no se luce del todo con Bale esta ocasión. Muy clínico, ¿no? Bueno, pues como está siendo el Real Madrid, Michael, Mucho pegada. Es que eso de jugar o jugar no está cuestionando el juego. Aquí está proponiendo más juego. Es el Rayo, pero la pelota del Real Madrid. Podemos decir lo mismo acerca del Rayo. Yo en la jugada, las dos jugadas más claras que he tenido, una cayó nada, y esta de centro de la altura, remate de João Joaquín, terminó dentro de la portería de Diego López, apareció por ahí casi sin querer, bueno, casi sin quererlo. Jonathan Viera y anuló la jugada. Real Madrid quirúrgico en su juego, manteniéndose bien firme. Y el lomo no arriba, va con dinamita. Ahí lo intenta Carvajal. Va a llegar a la pelota de Villa que despeja. Hombre de cabeza Pepe. El balón para Luka Modric. Modric presionado. Ahí Adrián le ha quedado la pelota. Atrás Sombras, apertura, mala idea. Encontró unos clubes ahora. Viera. Buscando a Bale. Carvajal o Bale, un agarrón, pero el colegiado no apretó las zorras. Le da la pelota hacia Rubén. Rubén hacia Alves, corre Benzema para cerrar, el balón que llega al piso. Siendo cerrado por tres jugadores, Benzema debiendo salir ahí, haciendo esa falta. Busca la espalda de Coentrao en la Rayo Vallecano, no llega la, se la lleva bien el portugués, que aguanta y toca para Di María. Di María hacia atrás para Sergio Ramos. Sergio Ramos manda el pase cruzado para Bale, que lo controla en el pecho, le va a doblar Carvajal. Por dentro apoya a Luka Modric. Sigue manejando la pelota Bale. Campo del Rayo buscando ahora a Cristiano como delantero.
Ha tocado la pelota Arvilla. Protege ahora ante Cristiano y el saque de banda. Cristiano le dice evidente a sus compañeros que vayan allí a presionar. A Luka Modric, con el balón a Benzema, salvando la por el Madrid, sabe Alonso que lo propio, para Di María buscando la pelota de la derecha de Cristiano Ronaldo, la pone Cristiano Ronaldo al salto, Rubén. Rubén haciendo largo, marcando una aventura casi imposible. A Constantina, rodeado de todos si lo ves por el vídeo, ya está Javi, ya sale la cabeza de Javi levantado antes de acabar. la pelota del Rayo Vallecano, tiene ya 0-2 en estos primeros 34 minutos del partido. Los goles de Cristiano y Karim Benzema, buena. A la izquierda intenta llegar, ha tocado el Carvajal y es córner. Intentó llegar a la pelota, vamos Falqué. Balón para el Rayo Vallecano, saque de esquina. Pedro nada, pero cuando se matan otro, Va a jugar el Rayo, jugada en la que atacan los hombres de la frontal. Trato desde atrás, ha tocado el balón en Benzema, devuelve la pelota al Rayo Vallecano, le pega un poco de Alonso, le va a tener la pelota alta, juega sobre la banda, tiene de cabeza Carvajal, Benzema que anda por allí, controla y juega sobre Xabi Alonso, a la extrema del Tolosarra, recupera la pelota del Rayo Vallecano, buscando a Adrián en la izquierda de Jonathan Viera, el balón para Falqué, Falqué tiene a Jonathan Viera, van a jugar entre los dos encarando a Carvajal y a Xabi Alonso. Viene en segunda línea el buen envío, pero no llegó a la pelota, venía en segunda línea Nacho, pero no llegó a la pelota Adrián para buscar el golpeo sobre la portería de Diego López. Defendida la carrera, la espada de Bale, el centro muy bueno con la de para Rubén. Ha sacado de cabeza con el Bravo. Pero controla Benzema. Ay, de derecha afuera. Cristiano, Benzema, Bale, el primer gol de Cristiano Ronaldo, el segundo de Bale. Va a sacar Coentrao. Cuando ha intentado bajar la pelota, ese misil que había pegado Sergio Ramos, y María arriba. Galvez le va a atacar a Cristiano por la banda de la meta de Rubén, la escuela intentando llevar hacia arriba, ya para que ha cortado Pepe. Carvajal atrás para Diego López. Diego López, Xabi Alonso. Ahí va la presión a Viera. Baja la pelota. Arriba Bale, ha cortado el balón al Rayo, tras Zorras. Apertura la banda para Nacho. Queda ahí Falqué. Pasa bien, intentó dejarla. Llega con el compañero y el que sale jugando a velocidad de vértigo es el Di María. Salto de cabeza de Villa que gana la acción de cabeza Cristiano Ronaldo. La pelota quiere llegar arriba bien, ha tocado Saúl. Al salto Falqué con Pepe que se eleva y echa la pelota fuera del terreno. Va a sacar de banda el punto de Falco Gele. Marca ya Nacho. La pelota Nacho para tres horas, insiste por ese lado. Falqué, Jonathan Viera, corre Falqué, apertura la banda para la pierna, le pega un golpito de Te reclamo. Carvajal, Saúl para la volea y Sergio Ramos que despeja.
Di María. María por delante de Jonathan Viera para jugar sobre Pepe. El rayo que tiene bien el reloj del juego. Ahora que tira Luca Modric. Modric, Alonso, dejada para el otra vez. Luca Modric, ataque, levanta, se producirá el relevo. Ahí está jugando ya el equipo de Vallecas, porque Ardilla que se busca la banda para el pero la banda izquierda Jonathan Viera y le importa pedir el balón Falqué, cambio de estación para atrás, ha cortado de cabeza. Dejó la pelota al Alberto Yo quiero meter a Luke Borsi, claro que sí, porque si te dejo la banda encima de donde lo pones, veas que yo veo aquella. Que vine aquí a verla, no lo viste. Perfecto. A mí esas tonterías no. Te pongas fiera conmigo. Si te pones fiera igual me pongo yo más. Y yo no tengo ningún problema en salir para afuera, ¿eh? Incluso tú, no tengo ningún problema. Ah, bueno, pues entonces. Que me pongas gallo porque a gallo no me gana nadie. Bueno, yo digo lo que es. Allí. Que tire un Porsche para hacerlo libre y no tienes por qué decir que va a ser. puede ser algún problema de radio, no parece que esté mucho menos entero, Mike. No. Balón para el Rayo Vallecano, tras Sorras intentando abrir a la banda, ahora se equivocó porque no quedaba nadie. Le dan la espalda a Nacho, el centro bueno, a las manos de Rubén, y acudía nuevamente a la posición de Ariete Karim Benzema. Tras Sorras, en la salida del Rayo Vallecano, se va desinflando lógicamente en ímpetu inicial. Ha durado casi 40 minutos el equipo de Jaco Gémez. Juega la pelota. Las tiene por delante ahí a Saúl. Quiere jugar arriba para Viera. Atención ahí esa pelota. No es fuera de juego con el balón Viera. Carvajal que le cierra. Se queda sin espacio. Mira la saca. Se puede pegar ahí como puede. Falqué. Se cerraron todos los caminos. Muy bien como ha defendido ese secuaje. Atención ahora que es una contra del Real Madrid con Di María, Cristiano, los dos únicos que persiguen portería. Ahí va el desvío. Cristiano la busca con toda la potencia del mundo, pero no acierta. Juega Pepe en defensa.
Sergio Ramos, Xavi Alonso. Xavi Alonso nuevamente con la derecha, más que entrega la pelota a Pepe. Pepe para Luka Modric. Modric juega la pelota sobre Xavi Alonso, la pide Benzema ahora sobre el izquierdo, medio como delantero centro. Luka Modric tiene a Cristiano por la derecha. Da la vuelta al croata, entrega el balón para Di María, la baja Di María, dando tranquilidad para Sergio Ramos. Sergio, Di María, viene Benzema, cómodo, esa nube de jugadores para jugar la pelota sobre Carvajal. Rayo Vallecano abre la pelota para Coentrao. Bueno, Coentrao se está arriesgando dos cosas, a una lesión más, bueno, a una lesión más seria de la que ya tiene, a una más seria de la que ya tiene. Y a darle un problema a su equipo, ¿no? Y además Paco también está enfadado y le entiendo porque se produce un contraataque, una posesión del Rayo y se va al suelo. Bueno, un Real Madrid que mueve la pelota con el lógico al Rayo Vallecano y está en el banquillo, ligerísimamente más ofensivo de la que le ha puesto la que ha puesto en el terreno de juego Carlo Ancelotti. Era Marcelo por Coentrao, bueno, por las circunstancias que nadie esperaba, han hecho que eso se produzca, es que La liga, la lesión de Coentrao, tercera contra Di María, no parado, Di María, Benzema, Di María, la pelota hacia atrás, se ha perdido la ocasión por la sorpresa Benzema, toca el balón para Marcelo, ya se ha perdido defensivamente el Rayo Vallecano. Xavi Alonso abre el balón a la banda para Carvajal, tiene el carril abierto, busca el envío, de cabeza Cristiano, cruzando la pelota en exceso, saque de puerta. No estoy aludiendo nada, pero ese chantaje moral que es al final de la primera mitad del Real Madrid cómodo en el marcador con los dos goles, uno de Cristiano, otro de Karim Benzema, que sigue confiando como puede cambiar los vestuarios. Es que la primera mitad del fútbol ha sido
No, va a ser eso, va a ser un centro comercial escalofriante. Gente que tiene, la madre deja al crío ahí jugando en el centro y gente que quiere hacer campeonatos de gente, si tienes meses de gente, pues sí. Cuidado, que van a tener todos los la publicidad duró 34 segundos y estaba así cuando sí, o sea, es igual, mira, ahora es 5 tiene que, la blanca tiene que ir aquí, aquí y la pero es fácil que la toque. Es igual, la realidad le vale. Yo pensaba que la 1 era la 9. Pero bueno, ahora tiene un puente jodido. El problema aquí es la colocación. Es que no la puede picar, Todavía falta la vuelta por aquí. La blanca. Sí, pero hay que intentar bajarla por aquí, en esta área. O fuerte para aquí y para aquí de vuelta. Tiene que ir volver. Pero medio kilómetro. Ahí tiene que calmar. Pero vale que no va a ser eso. Después hasta los 6 y eso le falla. Ahora tiene que dejarla correr. Frente a la otra, a la raíz.
Al nicho. ¿Qué ropa? ¿Amarillo? No tengo ni idea. Pero no amarillo, no te digo. Yo diría que... Yo te digo las rayas también. Ahora mismo puedo meter a 10 y la primera 10 no, la 14. Ahí quita la 9 de ahí. La 9 era bueno quitado. 9 no, pero hay una serie de esta y esta de aquí y ya de aquí pues aquí La 9 pasa la naranja para abajo. Y la otra, un poco más margen, le quita la 9. O sea, quita la 9, luego mueve la quinta. Eso es lo problema. la 9 tiene que ser. No, yo estoy con el Dani, yo iría a la 10. Y desde el medio y Está en el medio ahí. Está en el medio. ya quedamos que tú ahí ahora también. Ahora. Sí. Sí, aprovecho que quita esa de la Medio, no tiene que tocar la otra bola. la picada. Y luego... No pasa así. Va a tener que ir a la... Esa hora vas a tener matado ahí, tienes la otra y luego está aquí en el medio. Yo iría al medio, Correcto. Este bola le interesaba dejarla ahí para luego ir a la 8. La 8 que es esta. Yo iría a esta, colocarme para esta y luego a esa y la a rayadas. Tirando esa bola. Ahora para Tiene que pararla con el culo y que toque ahí y tal. Que la me suave y ya está, aunque le quede por aquí la blanca. ahora tienes que hacer a una banda ahí. Hay plazas fijas ahí. La bola blanca tiene que parar por aquí. No, como tapa igual. Tira banda ahí y ya está. Y falla. No, la negra es esa.
Ah, yo también pensé que era que estaba Yo ni la veía. ahora ya No vamos a llegar a media 10 minutos y... Es la buena el carro. La vuelta... No tuvo ni regreso. Vuelta a la media... Lo compró, no tenía. Iré a la verde, iré a la azul, iré a la negra... Igual ni lo tenía. Ese agujero no la sin ese agujero puede vivir. Solo que para la verde ya. Me alegra ahí, Un poco. no le gusta mucho. ¿Vosotros fallasteis alguna vez alguna tacada? Mira, muy ordenador, yo nunca, ¿eh? Lo hice siempre todo tacado. Ya se puede porque ya no vamos a ver a... ¿Tú fallaste alguna? No, alguna vez. Pero yo no tiene todo. Oye, salió para que metieran las 6, rápido. Pelín más. Igual ya acabaron, ya. No, pues no vamos a ver el resultado hasta que lo veamos. No acabaron aún, sino un Tan cómodo con ventaja ante el Tito Falquín, protege la pelota, saque de puerta para el Rayo Vallecano. El caño, le ha regalado Bale ahí a Nacho, sacando la pelota de la lateral del área. Pelota Carvilla para Nacho, Nacho Trasorra buscando a Falquea, cortado por el lateral. Que la pelota no ha salido por el efecto, atención que se le ha quedado Bale, dentro del área Bale buscando a Cristiano. ¡El tercero! De nuevo asistencia de Gareth Bale, esta vez por la izquierda, el portero en el minuto 3 del partido. El Madrid marca el encuentro con Gareth Bale, que se va del defensor y espera y domina perfectamente el pase para la llegada de Cristiano Ronaldo, que marca su 13º tanto en el campeonato. El efecto ahí Michael Llame lo que hace que la pelota no salga rápido del pase de Bale. Pues sí, busca muy bien a Cristiano Ronaldo. Son 4 asistencias en 2 partidos, 2 goles, empezando desde titular.
los dos goles, ¿no? Esta está siendo muy importante estas dos jornadas. Yo a Las ha tocado un técnico, golpeó de cabeza a Pepe para despejar. Mal está siendo los paradigmas de un equipo que no perdona. Van a hacer una lectura a la red de que el Rayo Vallecano persigue esa pelota y le tiene fe a Villa tarda en reaccionar. Un gesto técnico de fe para resolver mano a mano con el Rayo lo intenta. Sale Sergio Ramos, queda esa pelota suelta y dividida. Va a llegar antes Nacho que ve. Nacho quiere recibir, pero parece excede. Un pelotita para echarla afuera. Saque de banda para el Rayo. Nacho para las obras. Cambia por una pelota de Las. Baja el balón Las. Las encara sobre Marcelo. Coge el rechace, sigue Las. Ahí va el disparo. Las de la red. Llegó con muchísima potencia Las. Las ese rechace. El lateral de la red que defiende Diego López. Más arriba con el de más adelante. Tres atrás, dos personas por delante. Ahí va Falqué. ¡Fuera! Saque de portería fuera. Real Madrid. Villa ha hecho chicos ahí en el banquillo. Dando ahí, cubre la cabeza para que... Atención a Las, que va a la banda. Busca el Pío Las. Ha cortado Pepe, la Ribey esperaba ese Pío. La pelota sigue el juego para el Rayo. Buena maniobra, la piedra. Se deja la bola por la calle. Y el penalti. ¿Qué patrimonio ha quitado el colegiado que parecía que no lo iba a quitar? Y al final penalti favorable al equipo de Vallecas. En esa caída de Jorge García. Es una maravilla. Acción individual de discusión alguna Navidad para Jonathan Piera y el Rayo va a tener la oportunidad de cortar distancias en el marcador. Que va a lanzar. Bien hecho ese penalti. Jonathan Piera preparado para buscar la portería de Diego López que se hace grande. Mira que ya lo es. En la portería Baviera. Marcado Jonathan Piera, minuto. No es exactamente un parinca, ¿no? Pero llorando respecto de la portería, mientras ve como Diego López cae a un costado.
Ahí va con el balón para atrás. Siguiendo la pelota de banda para Laza. Atención a la acción. Tiene la banda abierta. Prepara el envío. Segundo palo. Hay que meter ahí tres. Ahora, ¿cómo puede quitar dos penales y no se pone una amarilla? ¿No es amarilla o no es amarilla? ¿Y este no es amarilla? Ahí está. Esto voy a acusar. Bueno, No hay opciones. Va a golpear la pelota nuevamente. El Rayo Vallecano sobre la portería de Diego López. Dos penaltis en apenas minuto y medio. El balón en el punto fatídico. Los mismos protagonistas del duelo. Jonathan Viera y Diego López. Si estiene que la primera mitad quizás al menos está siendo cruel con el A pesar de que todavía mantiene la iniciativa en el marcador el equipo de Carlo Ancelotti. subrayar una cosa. Otro centro de las para el primero. Pero más es lo que estoy pidiendo. ahí va. Y la pita como falta, yo creo que tiene que sacarle castigo. Bueno, pues ¿Ya tenía una amarilla? Si la pica tiene que ser lo que hacía eso, si la pica falta tiene que quitarse. la pelota ahora, Ya tenía una amarilla. dentro de el ataque a Benzema, a saca Galvez, recuerda el resto que le da los defensores. Con la pelota ya no Falqué, Galvez ya no Falqué. En el siguiente minuto, mucho. Ahí va con la pelota el Real Madrid. Una Modric busca de cabeza para Benzema. Quieren que Luego están 3 horas mirando. O sea, él los pide y están 3 horas lo efectúa inmediatamente por si acaso ante esa posibilidad de quedarse con un jugador menos autorizar ese cambio
Campeonato de Europa. La situación que se ha Ancelotti, siempre que pueda haber alguna otra parecida, opta por lo más sensato, la saca Di María, creo que la perdón del suelo, y balón en el área, intenta sigue Rubén evitar el córner, de saque de banda. Va a sacar ahora. Hace sobre Benzema, baja la pelota mismo Benzema, dice a línea que el que tocó fue Arbeloa y saca de banda para porque el que tenía casa y ya está intentando bajar el balón Di María. Otra zorra, pero interpretación que falta por un lado de Real Madrid. Pues Saúl, la última de María es la falta que ha señalado que recupera el Rayo Vallecano, la pelota un peligro el Rayo Vallecano, toca Marcelo. Pelota vuelve otra vez hacia la zona de Saúl, mete el pie de María, recupera el Rayo, se va con el balón delante de Jonathan Viera, bueno para Las, que busca la copia de Marcelo, el centro, el segundo palo, Pepe que se eleva de cabeza, la deja en la frontal, aparece nuevamente Saúl, despeja Sergio Ramos, baja el balón a Bueno, toca para el disparo final de Saúl, saque de fuerza, que ha mandado la pelota a Ribey. Pero culpaba en la acción en la que gritó que sale por Marcelo por encima del jugador ranista. Con 2-3. Ellos son los que Balón para Di María. María intentando por arriba, cortaba la pelota nuevamente el Rayo. María, ellos son los que tienen la Rubén amarilla para Di María. Lo de siempre para obtener tal o cual subvención y esta cantidad de datos para poder utilizar lo que necesita. Sergio Ramos venía, después dejó la Ribey, con la cual la jugada está anulada. El balón vuelve a control del Real Madrid. Más adelantadas, importando balón para el equipo de Ancelotti. Mueve ya Sergio Ramos, ha cortado Nacho, se lo ha entregado por el pecho a las obras. La pelota de Nacho busca a Las, ha despejado Sergio Ramos echándola a la entrada. Saque de banda para el Rayo Vallecano. Pero no voy a obligar a gente que tenga Alves, Rubén, toca la Ribey. Yo no puedo hacer totalmente federal la pistola en mano, la puerta que es medio, no, lo digo, pero cuidado. Va a sacar a Nacho para el Rayo. Ahí el autor de los goles de el Rayo de la pieza, la misma de Visoria, el salto de cabeza Saúl. Pepe, saque de banda. El Rayo preparado
finalmente Arbeloa. La pelota es para el Rayo, Saúl. Saúl aguanta con la entrada de Arbeloa. Busca ahí el fondo. Buscaba la pelota de Arbeloa y el saque de banda. Es que Saque de esquina. el Puede decir 0-3 en el marcador, pero como en un par de minutos. Ha tenido una, 2-3. Ahí va el Rayo. Valque buscando el centro. Buena Diego López de Puños. Benjamín, saque de banda. Vuelve el Rayo a la carga. La pelota es para Trasorra. Trasorra por dentro. Buscando a Jonathan Viera. La deja para dentro de buena. Para Monte Diego López. El envío para las. Y una de cada 2 meses viene un partido. El tercero. Yo creo que la cuenta llegó. Diego López que consigue con eso. es una parada Buenísimo, y además en qué momento. El Rayo con ello vuelve a crecer. Madrid tiene que hacerse con la pelota si no quiere Estoy ya prácticamente tengo el está sufriendo el equipo de Pablo Ancelotti. deportivo de Julia, me dijo todos que son, Juega Cristiano. Sigue Luka Modric fuera de juego de Bale. bien, Banda izquierda. Balón para Las, viene a cerrar Di María, Las que recorta el pie, balón al segundo palo, ataca la pelota, Jonathan Viera, queda suelta, saque de portería. Llegó ahí con Arbeloa, saque de puerta para el Real Madrid. Y no se debe creer, Michael, después del 0-3 que esté sufriendo en Vallecas. y el más maldito está haciendo con el centro del campo, cosa que solo decir yo quiero que el fútbol su ritmo, pero equilibrar el centro del campo del Madrid no ha ganado los juegos. Ahora Paco Pepe que debe ponerle otro poquito de salsa de guindilla, de picante a el guiso y va a poner a mover el banquillo de nuevo. Atención a Cristiano que le va a pegar desde ahí, Fíjense dónde está. O sea, está lejos. Cristiano está seguro de lo que va a hacer. Campos. Donde quiere colocar la pelota, coloca 3 hombres en la barrera. Rayo Vallecano y asustó. Su defensa, que se coloca sobre la frontal, va Cristiano, golpea a Cristiano contra la barrera. El Pepe que ve tocado con la mano, jugador de la barrera. El golpe para el Rayo Vallecano, lo intenta hilar, la pincha, intenta irse de Marcelo, toca a Marcelo, saque de banda. La repetición de la acción. Cuando toca el brazo del jugador de Nacho. Cambio, la punta Vallecanas. Muy cansado, pero lo hace a la ya está en el terreno de juego después de este tercer cambio de la pelota. Vale, el terreno de juego. Ahí el Rayo hay que repetir al Rayo movimiento. Ahí va la alegría, va el Barba. La primera que tocaba. Pues prácticamente nada. No genial, chaval, además se saca la pelota hacia abajo sabiendo que es importante la precisión ahí del golpeo y que no se le vaya arriba. Se va por un pelo a la izquierda de la portería que defiende Diego López. Partido completamente vivo este partidazo de Canal Plus en Vallecas. El balón para Jonathan Viera, le sale el paso a Pepe, ya corre en Barba, balón por dentro, quiere llegar a Ribey, no consigue llegar en Barba, saque de banda.
Barba. Saúl en Barba. Dentro del área intenta recortar, no hay espacio. Busca el envío, se levanta para el Real Madrid. Madrid, la pelota vuelve a control de el Rayo Vallecano. Llega hacia arriba Calve, ha saltado la Ribey, con ella. Garramendi, juega Arbeloa para Luka Modric. Modric consigue bien el gol para Bale. Recupera la Luka Modric, le vuelve a Pablo Valés, lo intenta por el centro. Después del suelo, dice el colegiado que no pasa nada. Bale sigue con el golpe. La pelota atrás, Rubén. Te voy a tirar la Martín. Ha sacado la buscando a Bale, ha despejado la pelota Nacho, a Rivero y a Pepe, le quedó bueno con la pared para el colegiado, sigue corriendo Blas que se va a presentar, cae Bale, falta, Cartulina para Marcelo. Y falta peligrosa para el Creo, Carlos, que el plan de Real Madrid es que los tres delanteros cojan boca. Porque el resto es que hasta esa parte del campo es que Madrid es que el Rayo ha condenado en el campo absolutamente. Y el Madrid nada más alcanza arriba prefiere ganar. Es un partido, Michael, que se suele dar en Vallecas con los grandes, vale, está en innovación, teniendo oportunidades, pero se olvida siempre, o muchas veces resolviendo por la potencia del juego del contrario, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión, esa potencia de juego al Real Madrid le ha dado para ponerse el 0-3 en el marcador, pero sobre los penaltis conseguir el Real Madrid que espera resolver cualquier balón que quede suelto. Atención al Rayo que intenta balón parado y va tras Sorras. Pegó la pelota a la barrera, despejó Pepe. Saque de banda. Lo intenta tras Sorras rápidamente para ponerle envío. Ahí va la pelota a primera mano, ha tocado Sergio Ramos. En línea dice que el que tocó fue Larry Bale y que por lo tanto es saque de puerta. Larry Bale se hace cruces. A 5, ¿vale? Sí. A ver que acierta en línea, ¿eh? Sí. Saque de portería. A sacar Diego López. Recupera el Rayo Vallecano, las obras, es encima de María. Las obras de nuevo. Cabeza ahí Saúl, Larry Bale. Intenta bajar bien a la pelota, lo hace bien el Rayo Vallecano, que conduce el balón hacia la zona de Barba. En Barba que tiene por delante a Jonathan Viera, se va en diagonal, busca el disparo. Este chico tiene dinamita. Y no se ha complejado. Vaya zapatazo le ha sacado en Barba. No ha pasado lejos de la cuadra. La izquierda de la portería de Diego López. Este equipo es increíble cómo juega en los espacios reducidos, cómo combina, cómo intenta hacer las cosas bien. Ahora lo que pasa, el gol es alto. El juego en general es excelente. Desgaste físico que pone este equipo, ¿no? Parece complicadísimo que con tanto como pone vaya a sufrir. La temporada pasada esto mismo le dio para ser octavo, pero este año las cosas se están complicando
cuanto a los resultados sobremanera para el equipo de Paco Gémez. Y así lo tiene también el público, ¿no? La entrega, la actitud del juego del equipo, se lo agradece el público de Vallecas constantemente, no deja de animar a pesar de que su equipo esté atravesando una difícil situación en la tabla, sea por lista, pero el público no deja de apoyar y agradecer evidentemente. Es el empate, eso, ¿no? Sí que no se sabe quién incita a qué. Si el público al equipo, el equipo al público. En barba, en cara a Arbeloa. Arbeloa no le compra la mano y ahora protege la pelota. Saca el balón a Arbeloa, saque de banda. Con el palmo a la pelota y el saque lateral para el Real Madrid. 30 de la segunda mitad. Se le vuelve Cristiano, la pelota queda fuera de la pelota. Podría llegar Saúl. Se hace con ella, toca para Trasorras tiene ahí a la Ribé, entrega para Jonathan Viera, le puede pegar desde ahí, golpe con tranquilidad. Ahora el que corre es el Madrid, atención a Cristiano que viene por el otro lado, le da tiempo de llegar a Di María, sacó la pelota al rayo de la grada. Abre el primero de Jonathan Viera que intenta vincular la posición como puede. Porque no es además, no es que corran, es que además todo lo hace a 200 por hora, ¿no? Lo que hace de Paco Gémez. Sí, y mantiene su nivel técnico perfectamente yendo a la velocidad que va. Es que es natural lo que hace. Es que comete algunos errores en el paso, ¿no? Pero es fantástico. Fantástica esta actitud del público de Vallecas. Es que dime, es que desde el primer minuto hasta el que llevamos, que ya es 30 de la segunda mitad, apoya de una manera tremenda de jugada. Protege el balón a Arbeloa, saque de banda, no puede llegar, ha sacado Viera. Balón para Jonathan Viera, le dobla el barba. Recorta y Jonathan Viera, juega de Japón, ahí nada menos que Saúl, que la pierna buena, se la lleva bien. La saca, la deja pasar Pepe, la tiene Di María Cristiano contra Pito. Fue al suelo Cristiano, va con el... Cristiano no debe ir a ningún lado. Es que se debe venir, tiene que llevar Y amarillo para Pito. Lleva la pelota. Sigue salvando en lateral. Falta y cartulina para Tito. el estilo para el Real Madrid, lo que lo necesita. Va a sacar el Real Madrid. Luca Modric cerca de la pelota. Para el balón al área. Sergio Ramos, ha subido Pepe, Cristiano Bale y Benzema, los posibles rematadores. Y ya Raíz y María en la frontal. Rayo defiende dentro de su área. Ahí va el lanzamiento de Modric, balón al primer palo. Pepe, la pelota al segundo, la Ribey que no despeja, de cabeza por Rubén. Cristiano en el salto, que le quitan falta. En el área pequeña y contacto de Cristiano con Rubén en falta. Trasorras intentando jugar atrás para Galvez. Galvez se la tuvo que quitar el primo ahí ante la portería de Cristiano. Ahora la tiene Rubén, que no puede complicarse, esta vez la echa en la ruta. Hacemos de cabeza Marcelo. Marcelo no encuentra a un compañero. Y la lleva al Rayo Vallecano. Ahí va el tío cambiando el juego para fácil para Diego López. Pide de Trasorras para proteger el saque de portería. Pide en un costado para sacar la máxima fe. El Rayo saca el balón a Milano. Cabeza Trasorras ahí entre los centrales. Villarramendi al salto, baja la pelota Viera. Viera entrega el balón en barba, busca compañía en barba. Toca el balón para Bueno, cambia hacia Las. La pelota para la pelota sobre la misma línea. Tanto la controla. Saca de banda para Real Madrid. Ahora, me pregunto, si es fácil,
salto Benzema, Valve, toca Tito, consigue bajar la pelota finalmente tras obras, es el Olimpia, buscando arriba a Larry Bay, Arbeloa, mete la pierna Luka Modric, el balón ahora cae siempre del lado rojo, pelota para Esparva que recorta, y va Esparva buscando zona de remate, toca Saúl, apertura rápida para Las desde el lateral, va a encarar a Marcelo, viene la ayuda de Cristiano Ronaldo, mete el balón por dentro para Esparva la saca nuevamente para Las, el centro, toca Diego López, y yo creo que el gesto para el remate ha sido tan excesivo que ha terminado descolocando ese intento de otra llegada clara. Saúl. Extraño tirándose para con el peine y al tener el cuerpo tan ladeado, el balón va, fíjense, muy desviado hacia la izquierda de la portería. Otra oportunidad que se le escapa al equipo de Paco Gémez. De cabeza Saúl, al salto ahora Sergio Ramos, Saúl de nuevo, baja la pelota para Alberto Buensuelo, le agarra Illarramendi, balón para el Rayo. Rayo Vallecano, juega en Barba, entrega para atrás obras en el cruce de caminos, ha cortado Marcelo buscando a Luka Modric que se va a velocidad, ahora ataca el Madrid con Marcelo, con Cristiano, con Di María, es el Fidel que recibe, pero le pega la pelota en el talón, no la controla Di María, saque de banda, el Rayo insiste, 36 de la segunda mitad, todavía el partido le quedan emociones. Juega el Rayo, no llega la pelota. En principio Bale, sí Arbeloa, Illarramendi que quiere salir jugando para Luka Modric. Di María, Marcelo tocando para Sergio Ramos, la vive persiguiendo. Marcelo jugó para Sergio en largo para Cristiano, se la pone a Bale. Viene con ventaja Galvez, la saca Galvez hacia la banda para Nacho, el lateral. Abre bueno la pelota sobre Las ya no tiene energía para encarar a Marcelo, ahí lo intenta, se va contra él, Marcelo toca la pelota, es Di María el que juega sobre Bale intenta gol para Cristiano, en el otro lado del campo espera la pelota, Benzema va a encarar a Cristiano, ahí va Cristiano, entra el área, a buscar el remate, Rubén, y otra vez Cristiano, y casi marca el cuarto, es un auténtico depredador Cristiano Ronaldo. Bueno, es que no ha marcado el gol desde la parada de Rubén es buenísima ahí abajo. Vuelve a sacarse la Rubén. Una con la mano derecha y otra con la otra mano. Que los tres amigos una vez dando el gol a Ronaldo, quizás esta ocasión de a Modric al lanzamiento, larga segundo palo, evita la volea de Benzema. Bueno, la quiso Las, pero fue más rápido Di María. Diego López va a presionar Jonathan Viera. Diego López que busca la espalda de la defensa. Al salto Sergio Ramos haciendo falta. Acción la B en línea. Y el balón es de nuevo para el Rayo Vallecano. Está Sergio Ramos atropellando a Nacho. Pelota para el Rayo Vallecano. Ahí se abre Jonathan Viera. Viera sobre el Barba. Empuja el centro en Barba. La saca de cabeza para llegar a la pelota. Bueno, se hace con ella Diego López. Espectáculo mientras vemos la repetición de la ocasión doble de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo anima la grada Ricardo a este Modric el que intentaba buscar habilitar ahí a Di María, mucho daño. Parece que Luka Modric el que menos, pero parece que el jugador del Rayo Vallecano
Ha salido peor parado Las en esta carrera con su amor. No, pero parece que se quita. El Rayo no se dio caer mal. Porque efectivamente no puede seguir. Corriendo del jugador de Madrid, Marcelo Cuarteto con Sergio estamos hablando, vamos a hablar con el corredor que está en el centro del campo conversando con Villarra, con Luka Modric, también puede Karim Benzema, dice Pepe a los compañeros de centro de campo que tienen un poquito más para ayudar en esa defensa que está realizando, palmadita de Marcelo con Luka Modric, tiene más junto a Carles Vega y está ese diálogo de los jugadores de Madrid que están sufriendo durante toda la segunda mitad, todavía les quedan 5 minutos. Porque caso de que viendo esta situación no está bueno que se podría llevar más al estadio y el Real Madrid al Rayo del Real Madrid, pero la hemos sacado, tendrás que devolvernosla. Lo hace ya Benzema. Las que vuelve al partido. Se pide a Aspas, por ejemplo, que se marche hacia la banda derecha y que ataque por ese costado. Balón interior buscando a Larry Bale, ha cortado Pepe, la tira Arbeloa, la juega rápido y Yarramendi. Bale ante dos, consigue tocar, pero no la pelota, pero finalmente saque lateral para el Real Madrid, que va viendo ya como el partido entra en los últimos minutos del encuentro. Arriba mete Nacho, de cabeza Pepe. Benzema que la intenta tocar en el suelo, se lleva ahí un golpe en la rodilla. Este bloqueo que no, se le va a Benzema. Tras Sorra con la pelota, jugando para Galvez. Galvez entregó el balón para Nacho. El Real Madrid recula muchísimo y le da espacio al Rayo Vallecano. Al salto de cabeza Sergio Ramos. Va a mover la pelota hacia la zona donde procedía. Saque de banda nuevamente para Nacho. Nacho contra Sorra con Nacho. Buscando arriba, con Arbeloa. Deja Yarra la pelota para Gareth Bale. Bloquea y Galvez a Benzema. Mientras entrega Tito la pelota a Rubén. El balón nuevamente para Galvez. En la salida contra Sorra, siempre el hombre que inicia. Con la Sorra tira a la izquierda a Nacho. Por delante le está moviendo Jonathan Viera. Recula el Real Madrid hasta encerrarse sobre la frontal. Va a buscar la entrada de Las en el área de cabeza Marcelo para Di María. Marrón claro en cartulina. Sí, lo ha subido otras horas, se marchaba ante Di María en velocidad, tenía que cortar el contragolpe, ahora la bronca por los sus compañeros por no cortar antes, por no entrar antes, pero falta clara y una amarilla bien merecida para Roberto Trasoras. Una amarilla clarísima, arrancaba Di María.